Hola, bienvenido a este espacio de formación de gestión humana correspondiente al mes de julio, en donde hablaremos sobre el sentido de pertenencia. Como es costumbre en cada formación, tenemos un objetivo por el cual hacer cada una de ellas. En este caso, tenemos 3 objetivos puntuales para hablar sobre el sentido de pertenencia. Un primer objetivo que es infundir y mejorar el sentido de pertenencia a los colaboradores Sodexo, dar a conocer a los colaboradores la importancia del sentido de pertenencia y por último aumentar la motivación de trabajar en Sodexo. Todos estos van acompañados del por qué hacer esta formación, pero más adelante vamos a entender por qué es importante hablar de sentido de pertenencia y Sodexo. Antes de iniciar nuestro tema, quiero realizarles una pregunta. ¿Cómo responderían ustedes a la pregunta ¿quién soy? Les voy a poner algunos ejemplos de lo que me han contestado. Soy una persona trabajadora, soy una persona honesta, responsable, soy una persona cálida, amable, honesta, generosa, yo soy una mujer emprendedora, inteligente, estudiante. Esta pregunta se resuelve de múltiples formas, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Tiene que ver con nuestra identidad. Pero, ¿qué es nuestra identidad? ¿Cómo sabemos quiénes somos nosotros? ¿Sabemos quiénes somos nosotros o podemos llegar a definir quiénes somos nosotros? Porque estamos en un contexto social a través de la observación. ¿A qué voy con esto? A todos nosotros nos dieron un nombre cuando nacimos, pero curiosamente cuando yo hago esta pregunta, muy pocas personas responden, yo soy Vanessa Forero, pocos responden con su nombre. Así que entendemos que nosotros somos algo más allá de este nombre con el cual nos identificamos, ¿verdad? Entonces podemos empezar a definir quiénes somos a partir de nuestros gustos, de nuestros grupos sociales, de lo que creemos, de nuestras habilidades. Todas estas cosas van formando en nosotros quién soy yo. Si usted responde yo soy una mujer trabajadora, bueno, entonces para usted ya ese grupo de lo social que pertenece al trabajo es parte suya, ¿verdad? Todo esto va identificando quién es usted. El ser en sociedad también nos hace entender por qué yo soy honesta. Si yo digo que yo soy honesta es porque he visto a partir de la observación personas que no lo son, ¿cierto? Entonces me empiezo a clasificar en un grupo de personas o de habilidades que poseo. No, es que yo soy parte del grupo de los futboleros. O por el contrario, a mí no me gusta en lo absoluto nada del fútbol. Yo no sé nada del fútbol, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo estos grupos sociales en los que hemos participado, en el colegio, en el grupo de fútbol, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, todos estos grupos sociales hacen parte de esa construcción de quién soy yo. Pero bueno, Vanessa, cuéntanos entonces por qué estamos hablando, si iniciamos hablando de sentido de pertenencia, ahora, ¿por qué nos preguntas quién soy yo? Entonces, vamos a definir qué es el sentido de pertenencia. Dice que el sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución. Esto tiene su origen en la familia, ya que es el primer grupo al que pertenecemos. Entonces, por eso es importante la pregunta de quién soy yo. Es importante porque a partir de esto vamos identificando esos grupos en los que nos sentimos parte, ¿cierto? Lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, sentido de pertenencia es, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Bueno, con el ejemplo puntual de la familia. Es que yo hago parte
de los Rodríguez, y es que los Rodríguez nos clasificamos porque tenemos un temperamento, somos echados para adelante, ese tipo de cosas van identificando o van haciendo que usted se haga sentir parte de, ¿cierto? Cuando uno se siente parte de algo, participa en ello, tiene características de ese grupo, etc. Bueno, entonces en el formulario en donde ustedes se inscriben, escriben su nombrecito de que asistieron a la formación, etcétera, van a encontrar dos links. Uno, el de YouTube, que es esta formación que ustedes están viendo, y otro link que corresponde a un quiz Sodexo, ¿sí? Entonces quiero que por favor en ese quiz Sodexo vayan, se dirigen, es un juego, entonces me cuenten cómo les va y al final pues les voy a poner una actividad ahí para que me llenen cuáles son las respuestas. ¿Por qué hacemos todo esto? Vamos a ver pues digamos que también estamos en el sentido de pertenencia a Sodexo. Recuerden que esto no afecta para nada algo laboral, pero pues la idea sí es hacer como un recorderis de estas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces quiero que recuerden el primer día que ustedes ingresaron a Sodexo. ¿Ya se acordaron? A ver, piénsenlo bien. Acuérdense quién fue la persona que los recibió, qué fue lo primero que les dijo, cómo fue el proceso de inducción a Sodexo, todas esas cosas. Ahora vamos a hablar de el sentido de pertenencia y las normas. ¿Qué tienen que ver las normas con el sentido de pertenencia? Resulta que cuando hablamos de instituciones, bien sea los colegios, las universidades, las empresas, en este caso Sodexo, establecemos una relación con la identidad de esa institución, ¿verdad? Entonces nos empezamos a identificar con esta empresa, con esta institución. Pero no es lo mismo que cuando uno se relaciona con una persona. Cuando uno se relaciona con una persona va aprendiendo a qué cosas le gustan, a qué cosas no le gustan o cómo me debo dirigir a ella acorde a su personalidad, ¿verdad? Pero como las instituciones no tienen una personalidad, lo que tienen son normas. Entonces, las normas en una empresa, en una institución, están para hacer las veces de personalidad, ¿sí? Nos dicen, mire, esta institución es esto. ¿Le gusta esto? ¿No le gusta esto? Por eso, cuando ingresamos a Sodexo, nos dicen, estas son las normas Sodexo, estos son los valores, esta es la misión, esta es la visión, estas son, bueno, los valores corporativos, etcétera, ¿sí? Por eso nos socializan todas estas cosas, porque es identificarnos o conocer cómo es la personalidad de Sodexo. Y como yo ahora hago parte de Sodexo, recordemos que cuando nosotros hacemos parte de grupos sociales empiezan a definir también quiénes somos. ¿Listo? Empiezan a marcar diferencia y empiezan a generar en nosotros habilidades sobre nuestro sentido de quiénes somos. Entonces, Sodexo es importante cuando decimos yo soy trabajador, ¿cierto? Porque tengo una empresa en la que trabajo, en la que hago tales y tales funciones. Entonces, por eso hablamos de normas. Recordamos algunas de ellas de manera general: la participación activa, la responsabilidad con los compromisos, el respetar a todos y cada uno de los miembros de Sodexo, respetar y conocer la filosofía, las políticas, el cómo actuar. Y por último, pues no afectar a la institución de forma negativa. Muy bien, como ya entendimos que las instituciones no tienen esta personalidad con la que a veces socializamos en relaciones personales de una persona a otra, unipersonales o multipersonales, entonces resulta que la personalidad de Sodexo no solamente son normas, porque simplemente sería un papel, ¿verdad? Sería algo escrito ahí en el viento, pero sin un sentido.
¿Qué es lo que hace realmente la personalidad de Sodexo? El equipo Sodexo. Entonces nos reconocen como Sodexo porque tenemos un uniforme, porque nos caracterizamos con estos colores, porque X o Y cosas, ¿cierto? Como Sodexo entendemos que los colaboradores son el reflejo de nuestra compañía, son la forma en cómo entienden quién es Sodexo. Entonces, por esto es importante siempre estar pendientes de nuestra actitud, de nuestro compromiso, de reflejar qué es lo que estamos haciendo nosotros como parte de Sodexo, ¿sí? Entonces, el sentido de pertenencia y todo esto es demasiado importante, todo lo que hemos hablado. Tanto las normas, por ejemplo, las normas también aplican con un sentido de pertenencia personal. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo. Yo, Vanessa Forero, no acepto a las personas irrespetuosas. No me gustan las personas irrespetuosas. Entonces, si yo tengo un amigo que es irrespetuoso, si yo tengo un compañero que es irrespetuoso y todo eso, yo voy a mantener indispuesta. Es aquí donde es importante respetar mis límites personales y conocer mis límites personales. Muchas personas se la pasan enojadas y no saben por qué. Y de pronto es porque han identificado algo que no les gusta, pero lo siguen tolerando. Entonces, por eso es importante también identificar esos límites personales, ¿sí? Lo mismo de las normas Sodexo. Y otra cosa, pues también es como el conocer. ¿Por qué es importante el sentido de pertenencia con el conocer? Yo no puedo decir, ay, es que yo soy súper hincha de Santa Fe y me encanta su color azul. Eso no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, el conocer también hace parte del sentido de pertenencia. Cuando usted conoce cómo es la estructura, cómo es la persona, cómo es la institución, usted ya tiene algo más claro en su mente y sabe cómo actuar, cómo se siente parte de, qué rol juega usted dentro de ese grupo. Bien, con esta frase damos por terminada la formación. La formación de este mes es un poco más corta. Que dice así. Hay un dicho que dice, nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, sino porque es la suya. O sea, ¿a qué nos sentimos parte? ¿De qué nos sentimos parte? Para recopilar, entendemos que el sentido de pertenencia es importante porque además de hacernos o de estructurar a esa pregunta de quién soy yo, también genera en nosotros diferentes habilidades. Los grupos a los que correspondemos diariamente son importantes en nuestra vida y es importante generar un sentido de pertenencia porque allí es donde pasamos la mayoría del tiempo o gran parte de él. Y esto, dependiendo del sentido de pertenencia que ustedes tomen con el grupo, la persona, etcétera, puede llegar a potencializar sus habilidades o por el contrario estancarlas. ¿Listo? Bueno muchachos, les agradezco por su participación, gracias por llegar hasta acá. Les recuerdo la actividad del quiz que va a estar en el formulario y desearles un feliz mes. Bueno, nos vemos hasta el próximo mes.